Muy bendecidos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor inmediatamente. Y el tema para el día de hoy es siendo avivados por el fuego de su espíritu. Amén. La parte 1, porque de este tema yo creo que vamos a tomar bastantes cultos. Y vamos a ir al libro de Nehemías, que está por ahí cerca de los Salmos. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Está ante los Salmos. Nehemías capítulo 4, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Amén. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Amén. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, Amén. y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. 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 Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de su presencia, Amén, Señor amado, le damos Señor. gracias por la lectura de su palabra, Señor. Amén. Y en estos instantes, Señor, le pedimos que usted tome el control de nuestras vidas, de nuestros Amén. corazones, Señor. Que usted sea haciendo, Señor amado, cada día más Dios delante de nosotros, Así Señor. es, Padre. Amén. Que usted tome el control de nuestras vidas, su Espíritu Santo, Amén. gobernando, Señor amado, nuestros corazones, Señor, Amén. nuestras almas, Señor. Oh, Señor, que su Espíritu Santo gobierne también nuestra mente, Señor, todo Así nuestro es, cuerpo, amén. Señor. Todo este ser, Señor, natural y sobrenatural que hay en nosotros, Señor, que sean guiados por el Espíritu Santo, Amén. Señor. Y ahora le pedimos que usted, Señor, nos bendiga a la luz de su palabra, Así Señor. sea, Padre. Que cualquier pensamiento, Señor, que estorbe, cualquier cosa, Señor, extraña que venga a nuestra mente, que sea echado fuera en el nombre de Jesucristo, Padre. Así sea, Señor. Gracias por Amén. todo, Señor amado. Ahora le pedimos que su bendición y su misericordia esté con nosotros. Y vamos a la palabra confiando en su revelación. Amén. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, se lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Tomen asiento, hermano. Bueno, el que usted, hermano, el que yo estemos aquí congregándonos delante del Señor, es porque nosotros queremos pelear, hermano. Pelear la buena batalla. Y si ustedes se dieron cuenta de lo que dice Nehemías aquí, dice, y pelear, dice, pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Entonces nos damos cuenta que Nehemías está hablando de que hay una batalla, hermano, y es de eso lo que hemos estado hablando todo este tiempo, hermanos. Amén. Y cuando leemos el libro de Nehemías, que hoy día lo vamos a tomar bien poquísimo, porque quiero, antes de Nehemías, quiero que vayamos para comprender qué es lo que estaba ocurriendo allá con el pueblo de Judá, hermanos. Nehemías habla de reconstrucción, el libro de Nehemías habla de liberación, de redención, de conquista, y para poder comprender qué es lo que pasó en los días de Nehemías, primero tenemos que entender qué fue lo que pasó con el pueblo de Judá, porque Nehemías, hermano, Jeremías, Esdras, Daniel, todos aquellos hombres pertenecían al reino de Judá. Así Y es. cada uno de ellos, hermano, estaban viviendo en Judá, pero muchos de ellos fueron llevados a esclavos, la gran mayoría, hermanos. Así es. Entonces hemos visto cómo Dios nos ha mostrado a través de toda la Biblia las figuras, tipos y sombras, hermano. Lo que ocurrió allá, entonces ocurre nuevamente acá. La Biblia dice nada nuevo y bajo el sol. Amén. Entonces nosotros, a la luz de la palabra, hermano, a través de la Biblia, lo que usted tiene en sus manos, de ella podemos comprender el tiempo que nosotros estamos viviendo. Amén. Sí. Como es que la Biblia que ustedes tienen en sus manos no es un libro cualquiera,
no es un libro que es para solamente leerlo, sino que ahí está oculto nuestro caminar, ahí está oculta nuestra redención, nuestra vida eterna. Así es, Señor. Amén. Ahí, en esta Biblia, hermanos, encontramos aquí a nuestro gran libertador. Amén. Y aquí nos encontramos nosotros, ¿cierto?, en esta Biblia siendo liberados. Ahí está nuestro Redentor y ahí nosotros estamos siendo redimidos. Entonces, en cada página, hermanos, de la Biblia hay una revelación para nosotros. Vemos el poder de Dios y ahí vemos nuestros nombres siendo llamados, hermanos, para ser liberados, para ser consolados, para ser alimentados, para ser sustentados, para ser sostenidos, fortalecidos, redimidos, comprados a precio de sangre, porque cada página de la Biblia habla de nosotros. Amén. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis, entendemos que nosotros teníamos que pasar por cierta esclavitud, porque una vez que vino Cristo, y Él vino para realizar el verdadero sacrificio, hermano, para el perdón de pecado. Entonces, cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, entonces ahí ese fue el verdadero sacrificio. Así es. Entonces, el libro de Apocalipsis nos enseña que al ir transcurriendo el tiempo, hablando de las 7 edades de la iglesia, cada vez en las primeras edades se fue alejando más y más de la palabra de Dios. Así es. En todo caso, nosotros llegamos aquí a la edad de la Odisea, y la edad de la Odisea es la edad más corrupta de todas, hermano. Así es, Señor. Amén. Pero veamos, porque hablando de las edades, tenemos que diferenciar entonces a la novia de la iglesia. Amén, porque la novia siempre va caminando por fuera, hermano. Y las edades nos muestran lo que ocurre realmente con el tiempo que estamos viviendo. Así es. Amén. Entonces, hasta que vemos al mundo en este tiempo que la apostasía, hermano, ha tomado control de toda la humanidad, hermano. Vemos, hermano, cómo la degradación del hombre, de la mujer, los jóvenes y los niños ha ido de aumento en aumento. Nos llega a sorprender, hermano, las cosas que están ocurriendo el día de hoy. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El mundo, no tan solo natural, sino que también el mundo religioso, siendo cautivo durante 7 edades de la iglesia. Y esta apostasía viene porque los líderes, dice la Biblia, han invalidado la palabra de Dios. Así es. Entonces llegamos a esta edad, la edad de la Odisea, la edad de los derechos de las personas, en que la iglesia ha echado fuera a Cristo. Así es. Eso dice la palabra de Dios. Ha echado fuera al Cordero de Dios. ¿Y cómo llegamos nosotros a esta condición? ¿Cómo esto ocurre? ¿Cómo es posible que esto haya acontecido? La iglesia, entonces nos damos cuenta que en el principio fue atacada por 3 poderes poderosos que fueron esclavizando a la iglesia. Vemos ese primer poder que atacó a la iglesia allá en la edad de la Odisea. Y esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Dice lo siguiente, dice, hablándole a la edad de Éfeso, dice: pero tiene cierto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entonces nosotros sabemos que la edad de Efesios es una edad que el primer amor entonces lo fue perdiendo. Así es. Dice la Biblia, has perdido tu primer amor, Entonces, ese primer ataque del enemigo que fue a la iglesia de Efeso, ese ataque fue quitar a Cristo como la cabeza de la iglesia. Así es. Y colocar a un líder, a un hombre, y este hombre, este nuevo líder trae nuevas doctrinas, dogmas y enseñanzas que la Biblia no nos había dicho simplemente. Así es. Ideas humanas, ideas de hombre. Entonces estos nicolaítas que habla la Biblia, que sabemos que la palabra nicolaita significa subyugar, ¿cierto?, al pueblo, ellos oprimieron al pueblo con estas nuevas doctrinas. Amén. Añadidas para poder, por así decirlo, hacer
la iglesia un poco más llevadera, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, en lo cual Dios aborrecía? Lo que estaba sucediendo allá, hermano, en la edad de Éfeso, es lo que está sucediendo también aquí hoy en día. Es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaita. La gente estaba siendo sujetada de alguna manera a lo que era completamente contrario a la palabra de Dios. Entonces, ahora bien, ¿cuál es el clima espiritual de aquella iglesia? La Biblia dice que ellos habían dejado su primer amor. ¿Cuál es su primer amor? La palabra de Dios. Así es. Amén. Entonces ahora pensemos en ese primer ataque. Este ataque comenzó allá, hermano, fresquito, cuando recién prácticamente habían crucificado al Mesías. La Biblia, hermano, nos habla de que Pedro, Juan, ambos hablaron del espíritu del anticristo, la doctrina de los nicolaitas, esa doctrina nicolaita estaba envenenando la sangre de los creyentes. La sana doctrina estaba siendo contaminada. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, en primer lugar ellos estaban negando, hermanos. Los nicolaitas estaban negando, hermano, a Jesucristo, hermano, al Mesías. Así es, amén. Y este es el espíritu, dice Juan, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, pero mire, dice, y que ahora ya está en el mundo. Así es. ¿Se da cuenta? Entonces el espíritu nicolaita, para poder enfriar, hermano, aquella primera iglesia en aquel entonces, lo primero que empezó a decir, que en primer lugar el Mesías no había venido. ¿Se da cuenta? Y en Juan capítulo 2 versículo 18 dice, Primera de Juan 2, 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Mire cómo se refiere Juan a aquella primera edad. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, como que viene en el futuro. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Miren lo que está diciendo Juan. Hace 2000 años ya Juan estaba hablando del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque había entrado la corrupción a la iglesia. El espíritu nicolaita había tomado el control de muchos que se llamaban cristianos. Así es, Señor, amén. Ahora Pablo también habla de la doctrina engañosa de los nicolaitas. Mire cómo habla Pablo en cuanto a las enseñanzas que entregaban estos nicolaitas. Efesios 4:14 dice lo siguiente, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las antimañas del error. Entonces Pablo está hablando, hermano, que en aquel momento, cuando ellos estaban presentes, cuando los discípulos estaban ahí, hermano, ahí Satanás ya había empezado a engañar. Dice, por estratagemas de hombre, estrategias de hombre. Ellos habían ideado un sistema para poder engañar. Empleaban con astucia las antimañas del error. ¿Se da cuenta? Todo lo que es error es contrario a la palabra. Amén. Miren lo que dice el profeta. Dice, la palabra nicolaita quiere decir conquistar al laico. Ahora, ¿por qué es esto algo tan terrible? Miren lo que dice. Es terrible porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de una jefatura elegida que se produce con mentalidad política. ¿Se da cuenta? O sea, eligen a los líderes por conveniencia, por política. Dice, más bien ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres que son ordenados por Dios, llenos del Espíritu Santo, que viven por la palabra y quieren guiar al pueblo por medio de la alimentación de la palabra. ¿Se da cuenta? No por rudimentos de hombres, no por doctrinas de hombres,
sino que solamente siendo guiados por la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo guiando a la novia de Cristo Amén. a la luz de la palabra. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que allá, hermanos, en el principio del cristianismo, Satanás comenzó a tomar los púlpitos con doctrinas engañosas? Así es. Ahora piense, si eso fue allá, ¿cuánto más hoy en día? Así es, Señor. Ahora, mire, ahí estaban ellos, los discípulos. Ahí estaba Pablo, ahí estaba Juan, ahí estaba Mateo, Juan, todos ellos, Pedro. Ellos tenían la verdad de la palabra, pero ellos, los seguidores, quisieron ir tras esos falsos profetas. ¿Se da cuenta? Aquellos que escuchaban a Pablo quisieron ir tras falsos profetas. Aquellos que escuchaban a Juan quisieron ir tras otros líderes, otros hombres. Así es. Falsos ungidos, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Así es, Señor. Amén. Ahora, fíjese, hermano, que eso que estaba ocurriendo en aquel entonces, en aquella, por así decirlo, primera edad, la edad de Efesios, fue lo mismo que ocurrió en los días de Jeremías. Amén. Allá en el pueblo de Judá. ¿Por qué le hablo de Jeremías? Porque Jeremías estuvo en el momento en que Babilonia tomó a través del rey Nabucodonosor y se llevó esclavo a Judá. Entonces, por eso es que yo quiero que veamos qué es lo que ocurrió allá con Judá, qué es lo que ocurrió en la primera edad y qué es lo que va a ocurrir en este tiempo del fin. Ese es el fin de poder hablar esta tarde y poder continuar los próximos cultos. Entonces, vamos a darnos cuenta que lo que ocurrió en aquella primera edad fue lo mismo que ocurrió en los días de Jeremías, allá en Judá, cuando ellos todavía eran libres. Entonces, dice la Biblia que vinieron hombres que no querían oír la palabra de verdad, hermanos. Así es, amén. Ellos no querían oír la palabra de vida eterna. Entonces, como ellos no querían venir, entonces se levantaron falsos ungidos, engañadores, enseñando falsas doctrinas. En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 13, dice lo siguiente. Ponga atención, Jeremías 23, 13. Jeremías 23, 13 dice así: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén, ahora eso es en Israel, en el reino del norte, en el reino de Israel. Y ahora va a hablar del reino de Judá en el versículo 14, dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Si usted se da cuenta, hermano o hermana, aquí Dios utiliza los labios de Jeremías para hablar la corrupción que había en aquel entonces en el pueblo de Judá. Los profetas, los hombres de Dios, los hombres que guiaban al pueblo, los que tenían el así, dice el Señor, ellos se habían corrompido, ellos estaban en adulterio espiritual, ellos no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el pueblo de Judá, ellos teniendo verdaderos profetas, no acudieron a esos verdaderos profetas de Dios, verdaderos hombres que tenían el así del Señor. Ellos no quisieron oírlos. Ellos entonces fueron tras falsos profetas
y a la vez esos falsos profetas llevaron al pueblo hacia falsos dioses, tras adulterio natural y adulterio espiritual. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jeremías? Que ese comportamiento, esa actitud fue la que los llevó a la esclavitud. Miren lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 3. Miren lo que habla la Biblia con respecto a los últimos reyes de Judá. Miren lo que dice. Dice, Segunda de Reyes 24, 3, dice, ciertamente vino esto contra Judá, mire, por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Entonces nos damos cuenta que el pueblo de Judá fue juntando pecado tras pecado, maldad tras maldad, asesinato tras asesinato, lo mismo que había hecho Israel. Israel 100 años atrás había dejado de existir, y ahora el pueblo de Judá, que recuerde, eran las tribus, ¿cierto?, de Judá, la tribu de Leví, ¿cierto?, los que ministraban el templo, hermano. Ahora recuerde, ellos eran una nación santa, y de ahí ellos iban a ser el Mesías. Por lo tanto, ellos no debían contaminarse espiritualmente, porque de ahí iban a ser el Mesías. Entonces, si se dio cuenta, en el tiempo de Manasés hubo una matanza espiritual. Y esa matanza fue hasta el mismo pueblo de Dios. Hubo una matanza de gente inocente. Es lo que ocurrió también en aquella primera edad, cuando estaba Pedro y cuando estaba Juan. Hubo una matanza espiritual de parte de los nicolaitas. Y aquí en Israel estaba ocurriendo exactamente lo mismo, en Judá. En los tiempos de Jeremías había una matanza en aquel entonces. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios levantó a un hombre llamado Nabucodonosor. Ahora recuerde, Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Ahora, recordemos que Babilonia viene de Babel, la cual es confusión. ¿Se da cuenta? Entonces, pero la Biblia dice que Dios levantó a Nabucodonosor. De hecho, la Biblia dice que él era su siervo, claro, que él iba a llevar todos los planes que Dios tenía en contra de Judá a través de Nabucodonosor, ¿ves? Entonces Dios levantó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y entonces Nabucodonosor hizo 3 deportaciones. ¿Qué significa eso? En la primera llevó a un grupo de esclavos, dejó un resto en Judá. Después, como nuevamente el pueblo de Judá no se arrepintió y siguió en pecado, vino una segunda deportación, ¿ves? Y luego una tercera deportación. Entonces recuerde, cada deportación es grupos de esclavos que se van llevando, ¿ves? Ahora, tenemos que pensar que Babilonia era la cuna de las religiones paganas, la cuna de los dioses paganos, de la idolatría y de toda esa confusión. En Babilonia, el monoteísmo, por así decirlo, la adoración a un solo Dios, ahí eso se terminó y se convirtió en politeísmo. En aquella ciudad, la mentira de los misterios del diablo se levantaron en contra de la verdad. ¿Ve? Todo esto ocurrió en Babilonia. Y entonces toda esa mentira de Satanás fue en contra de la verdad de Dios. Satanás ciertamente en Babilonia, ahí Satanás llegó a convertirse, por así decirlo, en el Dios de este mundo, porque ahí Satanás empezó a ser adorado. Y bueno, la Biblia dice que Satanás exigió ser adorado
de aquellos que él había engañado. Eso dice la Biblia, ¿ves? Ahora recordemos Apocalipsis capítulo 13, dice exactamente lo mismo, que fueron engañados y entonces ellos fueron a adorar a la bestia, ¿ves? Así es, amén. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 10, ahí comienza la primera deportación, por así decirlo, el primer grupo que es llevado a esclavitud. Segunda Reyes 24, 10 dice lo siguiente: en aquel tiempo subió contra Jerusalén. Recuerden, Jerusalén está en Judá, era la capital donde estaba el templo, ¿cierto? Que fue construido por Salomón. Dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín. ¿Quién es Joaquín? El rey de Judá. Salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia, o sea, lo tomó preso en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová. Miren lo que está haciendo el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres. Miren, pongan atención. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, de sus oficiales, y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, este es el primer grupo que es llevado esclavo. Ellos fueron, si usted se dio cuenta y escuchó atentamente, habían ahí príncipes. Ahí dice la Biblia que el profeta, el Abraham, dice que estos príncipes, la palabra príncipe en la Biblia son pastores, ¿se da cuenta? Son guías. Entonces, al leer la palabra nos damos cuenta que fueron llevados como esclavos. Los del palacio real, ¿ven? Los líderes, el rey de Judá, sus generales. La Biblia también menciona que se llevaron a los artesanos, los que hacían armas de guerra, ¿ven? A los hombres sabios. También entre ellos iba Daniel. Y cuando nosotros leemos el libro de Daniel, nos damos cuenta que Daniel, él tenía 17 años cuando él fue deportado, ¿ven? Entonces Daniel vivió 17 años siendo un hombre libre, y a los 17 años es llevado como esclavo a Babilonia. Entonces nosotros, hermanos, la Biblia nos aclara cómo era su calidad de creyente antes de los 17 años, porque recordemos, la Biblia no lo especifica, pero recordemos algo. Pensemos, Daniel pertenecía a la realeza ahí en Judá. Entonces esa realeza estaba descarriada, ¿ves? Lo llevaron como esclavo a través del látigo, con grilletes, con hambre, sed, frío, etcétera, ¿ves? Ahora, yo no sé cómo habrá sido la condición de Daniel antes de los 17 años. Lo que sí la Biblia nos aclara, cuando fueron esclavos, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: y Daniel, mire, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Ahora, eso la Biblia no aclara el estado espiritual de Daniel, pero lo que podemos comprobar es que cuando Daniel llega a Babilonia, él hace un compromiso con Dios y consigo mismo de no contaminarse con lo que había ahí en Babilonia. Entonces, si usted se da cuenta, aquellos en el principio, en la primera edad, aquellos que escucharon a Juan, a Pablo, ellos salieron, aquellos que escucharon, hermano, los que estaban escuchando, los que estaban poniendo atención a los apóstoles, a los discípulos de aquel entonces, en la edad de Efesios, ellos, los que escucharon a estos discípulos, entonces, a través de los Nicolaitas, ellos salieron como esclavos en aquella primera edad. ¿Se da cuenta? Ellos fueron quitados del reino celestial, fueron llevados de esclavos. Este fue el grupo esclavo a través de los Nicolaitas, el primer poder golpeando a la iglesia de Cristo. Amén. Ellos fueron quitados entonces del reino celestial, fueron llevados de esclavos por los Nicolaitas, aceptando qué cosas, doctrinas de hombre. Nos damos cuenta entonces que esa esclavitud de la primera edad de la iglesia es una esclavitud espiritual. En la primera, cuando se lo llevó el rey Nabucodonosor, es una esclavitud natural por los pecados de los profetas, por los pecados de los líderes, por los pecados del reino de Judá. Pero ahora, en el tiempo de los discípulos, ellos son llevados esclavos por los Nicolaitas, ¿ves? Ese se le da el nombre, los Nicolaitas. Entonces, ese es el primer engaño de Satanás a la iglesia que fue, hermano, llevada a Cristo, ¿ves? Amén. Entonces, ellos fueron llevados a esclavitud. ¿Por qué fueron llevados a esclavitud? Por dejar de lado la sana doctrina, por escuchar a falsos ungidos, a falsos profetas, a falsos líderes, ¿ves? Amén. Ahora, el segundo ataque del enemigo fue en la edad de Pérgamo. Amén. Eso habla la Biblia. Ahora recuerde, lo que estoy hablando yo, cuando hablo de las 10 edades de la iglesia, eso es profecía, hermano. Amén. Cuando fue entregada esta profecía, todavía los hechos no habían ocurrido. Ahora, pensemos un poquito. Esto fue dicho antes de que ocurriera. Y fíjese que la edad de Pérgamo ocurrió 300 años después del sacrificio de Cristo aproximadamente. Mire, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice. ¿Cuál es ese segundo golpe que da Satanás a la iglesia? Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, si usted se da cuenta, aquí nuevamente nombra la doctrina de los Nicolaitas. Y los Nicolaitas, ellos están enseñando la doctrina de Balaam. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Ahora, pensemos, fijémonos un poquito en Balaam. Él era religioso a más no poder. Así es. Él adoraba a Dios al igual como lo hacía Caín. ¿Se da cuenta? Él entendía la manera correcta del sacrificio de Cristo y cómo llegar a Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Él no era un profeta de la simiente verdadera. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Balaam recibió el pago de la injusticia de él. Y lo peor de todo es que guió al pueblo de Dios al pecado de fornicación e idolatría. Balaam entonces en su ministerio sacó lo que él tenía oculto ahí en su corazón. Así es, Señor. A él le gustaba tener adoración a diferentes dioses. Podía él ir a adorar a Baal y también podía ir a adorar a Jehová. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Pero aparte de eso,
él también practicaba la fornicación y le enseñó al pueblo, hermano, de Balac, perdón, le enseñó a fornicar a esos jóvenes y a esas señoritas, y entonces hizo que el pueblo de Israel se mezclara, hermano, con ese pueblo, y entonces cometieron fornicación. Ahora, todo esto que ese espíritu de Balaam, hermano, que está en la edad de Pérgamo, no solamente, recuerde, en aquel entonces el Estado y la iglesia comienza su casamiento, hermanos. Amén. Y entonces nos damos cuenta que también ahí llegó a dominar la religión babilónica. Fue oficialmente unida con esa tercera iglesia, ¿ve? Satanás ahora tenía el acceso, hermano, el acceso a utilizar el nombre de Cristo para engañar. Y él Satanás fue colocado como Dios en el trono para que fuese adorado, ¿ve? Ahora, miremos un poquito. Aquellos nicolaitas, ellos ya estaban ahora más organizados, por así decirlo. Estos líderes habían confundido a la gran mayoría de los creyentes que decían servir y seguir a Cristo. Estos nicolaitas se llamaban cristianos, pero no eran así. Así es, Señor, amén. Y es que estos nicolaitas tenían una doctrina que Dios aborrecía, y esa era la doctrina de Balaam. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? Dice la Biblia, en comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En otras palabras, ellos iban pensando en adorar a Jesucristo y terminaron adorando a Satanás. Miren en lo que ellos se convirtieron. Miren lo que se convirtió esta edad. Leamos lo que dice la Biblia. Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Se da cuenta? Amén. La gran mayoría tenía a Satanás entronado en su alma. Porque recuerde que desde Cristo hacia adelante son edades espirituales. Entonces, cuando dice que es el trono de Satanás, eso significa que ellos tenían a Satanás entronado en su alma. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Ahora recuerde que siempre los predestinados, hermanos, para vida eterna son un grupo minoritario, son un grupo pequeño, somos los que vamos por fuera, hermano. Entonces, este segundo ataque fue imponer la doctrina de Balaam, una doctrina de adulterio de la palabra, una doctrina de fornicación y adoración a los ídolos. Y ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en Judá? ¿Se da cuenta? Porque ya vimos la primera dispersación, tenía que venir la segunda, ¿eh? Entonces en Judá vino la segunda deportación. Miren lo que dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 13, dice lo siguiente. Mire, ponga atención, dice, se rebeló a sí mismo el rey contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia dice que el pueblo se rebeló contra Dios. El pueblo, en vez de arrepentirse después de haber sido llevado a un grupo de esclavos, entonces ellos no quisieron arrepentirse e hicieron más mal que antes, dice la Biblia, siguiendo los pecados de las demás naciones.
Entonces podemos decir que el pueblo de Judá, ellos eran culpables de haber dejado de lado la palabra de Dios. Así es. Ellos se contaminaron con las cosas del mundo, no quisieron vivir para Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? El juicio de Dios tenía que venir, ven. Así es, Señor, amén. Miren lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 26. Entonces, ahí viene Nabucodonosor, ¿ve? El rey no quiso hacerle caso a Nabucodonosor, entonces el rey Nabucodonosor viene y dice, preso pues, el rey que había puesto el mismo Nabucodonosor, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, un lugar, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron, mire, a los hijos de Sedequías. Entonces los hijos de Sedequías les cortaron el cuello en presencia suya, en presencia del rey. Y a Sedequías, una vez que mataron a sus hijos, ¿qué más dice la Biblia? Le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia preso. Entonces nos damos cuenta que Sedequías, él había sido puesto por el mismo rey Nabucodonosor en el trono, porque el anterior rey había sido llevado a Babilonia. Entonces Nabucodonosor dice, Sedequías, tú vas a quedar a cargo. Y Sedequías no quiso hacer lo que el rey Nabucodonosor le mandó. Se quedó a cargo, pero no quiso pagar impuestos. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta, no quiso pagar impuestos. Nuevamente Sedequías se empezó a aliar con Egipto. Entonces quería que Egipto le ayudara, que viniera a apoyarle para ir en contra de Babilonia. Entonces todo esto lo supo el rey Nabucodonosor, le hizo la guerra a Egipto, Egipto se fue y entonces Judá quedó totalmente desprotegido, quedó solo. Entonces cuando trajeron a Sedequías y le pronunciaron la sentencia, lo hallaron culpable. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Nabucodonosor? Mató a los hijos del rey Sedequías. En presencia de él, Sedequías los dio. Hubo una matanza de príncipes, una matanza real. Los príncipes, los ministros murieron degollados. A medida que pasaba el tiempo, mire, la mano de Babilonia se ponía cada vez más fuerte en contra del pueblo de Dios. Babilonia, quiero decirles algo, no tuvo misericordia con la realeza, hermanos. Y quiero que vea algo más. Al rey Sedequías le sacaron los ojos. ¿Qué significa eso? Significa, ¿qué nos está mostrando la Biblia? Ceguera espiritual en el reino. Ahora piense, esta es la edad de Pérgamo. La edad de Pérgamo duró casi 300 años, desde el 312 hasta el 606 después de Cristo. Entonces, piense usted, la segunda etapa, hermano, de sacar al pueblo y llevarlo esclavo fue una matanza. Lo que hubo fue una matanza. Amén. Y ahora, el tercer ataque fue más violento. Y esto fue en la edad de Tiatira. La edad de Tiatira fue la más larga de todas las edades de la iglesia. Duró cerca de 900 años, desde el 606 al 1520 después de Cristo. Miren lo que dice Apocalipsis refiriéndose a la edad de Tiatira. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora pensemos un poco y veamos, los nicolaitas habían logrado su cometido. ¿Se da cuenta? Amén. A través de su autoridad, a través de su imposición, ellos lograron tener un nombre. Y aquí nace lo que es la Iglesia Católica Romana. Ahora, Jezabel
esa bruja, esa hechicera, dice la Biblia, seduce como una ramera al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace? Cometen adulterio espiritual. Ahora, miren lo que dice el hermano Graham, miren lo que dice el profeta. Dice, ahora, ¿por qué es que Dios llama a estas iglesias sus iglesias? Aunque son de vid falsa, esa es la pregunta que hace el profeta. Entonces ahora responde, la verdad del asunto es que sí son cristianos, pero no son cristianos de espíritu. Son más bien cristianos según la carne. Están llevando el nombre de Cristo en vano. Amén. Entonces, ¿se dio cuenta? Veamos ahora a esa Jezabel. Veamos lo que dice el profeta hablando de ese espíritu de Jezabel. Miren lo que dice, miren lo que enseña. Lo primero y muy importante que aprendemos acerca de Jezabel es que ella no es una hija de Abraham. Así es. Ni tampoco fue su admisión en las tribus de Israel, como lo fue el caso de Ruth la Moabita. Así es. O de Rahab la ramera, no, señor, esa mujer era una hija de Ed-Baal, dice, rey de los Sidonios. Esto está en Primera de Reyes 16:31. Dice, ¿quién fue sacerdote de Astarte? Él había obtenido el trono asesinando a Pérez, su predecesor. Claramente vemos que Jezabel es la hija de un asesino. Entonces, dice el profeta, ciertamente eso nos hace recordar a Caín. Y la manera en que ella llegó a ser una parte de Israel no fue por medio de los canales espirituales que Dios había ordenado para la admisión de los gentiles. No, ella más bien entró por medio del matrimonio con Acab, el rey de las 10 tribus de Israel. Ahora, esta unión, como hemos visto, no fue una unión espiritual, fue más bien una reunión política. Y así esta mujer que estaba tan compenetrada, miren, pongan atención, en la idolatría, no tenía ningún deseo, Jezabel, de llegar a ser una adoradora del único Dios verdadero. Así es, señora. Más bien, por el contrario, ella vino con las intenciones claras de apartar a Israel del Señor. Así es, señor. ¿Se da cuenta? Ese es el espíritu de Jezabel. Y ese espíritu lo tenía la iglesia de Tiatira, la iglesia romana. Ahora, dice la Biblia, ella ha llegado a ser una profetisa falsa para la gente, porque ella ha quitado de entre la gente la palabra del Señor y ha impuesto sus propias ideas en cuanto al perdón de los pecados. ¿Se da cuenta? Roma persiguió al verdadero creyente y la Biblia, y la historia cuenta que Roma lo mataba tal cual como lo hizo Jezabel. Amén. Nos damos cuenta que es una iglesia asesina. Así lo declara la Biblia. Amén. Miren lo que dice Apocalipsis 18:24, dice, y en ella, en la iglesia católica, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahora, nos damos cuenta, esa es la segunda deportación, ¿ve? Así es. Ahora, veamos la tercera deportación a Babilonia. Miren lo que ocurrió, amén. Perdón, la que acabamos de leer es la tercera deportación, la de Jezabel. Y ahora vamos a ver esta tercera deportación, pero ahora allá en Judá, amén. En 2 Reyes 25:8 dice, esta es la última deportación, mire. En el mes quinto, a los 17 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nebuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia.
Miren lo que dice, miren lo que hizo esta última expedición, miren lo que hizo. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entonces nos damos cuenta que esta es la última deportación, ¿se da cuenta? Pero esta deportación es más destructiva, hermano. Destruyó el templo, destruyó las casas, destruyó los muros de Jerusalén. Entonces vino realmente una destrucción masiva hacia Judá. Babilonia destruye absolutamente todo, no deja nada del templo, nada de Jerusalén, y se lleva entonces los últimos esclavos. ¿Qué dice la Biblia? Gente común, al obrero, al sabatero, al que trabaja en la feria, etc. Todos esclavos hacia Babilonia. ¿Se dio cuenta? Son tres poderes poderosos. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Iglesia Católica, hermanos? Allá cuando estaba en la iglesia de Tiatira, destruyó todo lo sagrado, ¿se dio cuenta? Amén. Destruyó absolutamente todo. No había quien no destruyese la Iglesia Católica. Todo lo que era palabra, todo lo santo, todo lo establecido por Dios, ella lo destruyó. Así es. Entonces nos dimos cuenta que son tres ataques lo que hizo Babilonia en contra de Judá. Y entonces nos damos cuenta que también hubieron tres ataques en las primeras tres iglesias, edades de la iglesia. Entonces la Biblia menciona a la edad de Tiatira como las profundidades de Satanás. Miren lo que dice la Biblia, porque dice 2:24, dice, pero vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las doctrinas, las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Exactamente, Dios no les puso otra carga, porque ahí Jezabel, cuando tomó el control de la Iglesia Católica, ese espíritu profético de Jezabel, la hechicera, fueron directos a matar y a matar a los verdaderos creyentes. Así es, amén. ¿Usted entiende lo que significa eso? Las profundidades de Satanás. ¿Qué significa eso? Eso es lo que ellos, la Biblia nos muestra, es que ellos eran esclavos en lo más profundo, ¿ves? Enrejados, dice la Biblia, como en un castillo, como en un calabozo. Ellos así estaban, los que estaban siendo guiados por estos nicolaitas. Ya no tenían escapatoria, ellos estaban totalmente esclavos del sistema nicolaita, totalmente esclavos al sistema de Jezabel y de Balaam. Esos que estaban ahí diciendo adorar a Cristo, diciendo adorar a Dios, pero totalmente engañados por la doctrina que ellos seguían, Entonces, ¿qué es lo que pasó con ellos? Ellos fueron llevados a lo más profundo, ¿se da cuenta? A las profundidades de Satanás. Así es nombrada por la Biblia las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces, ahí estaban ellos, en esos calabozos, en esas profundidades, donde están las ratas, donde están las cucarachas, donde están los hongos de la humedad. Entonces, la Biblia, hermano, nos fue profetizado que Satanás pondría su trono conquistando a miles con sus falsas doctrinas y falsas enseñanzas, por líderes corruptos, llevando a sus feligreses a cometer idolatría y fornicación espiritual. Entonces nos damos cuenta que la Biblia, hermano, nos da advertencia a nosotros. Amén, Señor. Nos dice, ¿por qué
qué tuvieron que pasar por los Nicolaitas, por el espíritu de Balaam y por el espíritu de Jezabel? La Biblia nos muestra que fue porque simplemente ellos dejaron de lado la palabra, dejaron de lado la verdad. Amén. Entonces, ¿qué los llevó a dejar de lado la verdad y la palabra? Los llevó a cometer idolatría y fornicación espiritual. Entonces encontramos que en la Biblia hubieron 3 deportaciones para el pueblo de Judá allá con Babilonia. Ellos llevaron al reino de Judá, se lo llevaron en 3 oportunidades. Dios les mandó profetas, pero ellos no quisieron oír. Así es, amén. Y entonces también comprendemos lo que hemos visto el día de hoy, que en el libro de Apocalipsis nos habla de que hubieron 3 poderes que sacaron a la iglesia alfa o primitiva de la posición que ellos tenían como creyentes. Y fueron esclavizados espiritualmente, fueron cegados por esos poderes, fueron matados por no guardar la verdad de la palabra de Dios. Señor, amén. Entonces, vemos que ellos fueron llevados a esclavitud por estos 3 poderes, pero quiero decirles también que Dios profetizó que así como fueron llevados esclavos por 3 poderes, así Dios también a través de 3 poderes los sacará de la esclavitud. Amén, gloria a Dios. Son 3 jalones. Y para concluir el día de hoy, porque quiero recordarles que esto lo vamos a continuar en el domingo, la Biblia dice que también fue profetizado de que en este tiempo del fin vendría el gran libertador, el ángel fuerte descendiendo en Apocalipsis capítulo 10, trayendo el libro de redención. Y venía a qué cosa este gran libertador, a reclamar su simiente predestinada. Amén. Entonces comenzó a llamar a su pueblo a través del profeta. Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra vez la voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese es un llamamiento a salir fuera, a salir de donde, de la esclavitud, Amén. de lo que había hecho Satanás para esclavizar al pueblo. Entonces esa voz poderosa salió a buscar en esas profundidades de Satanás, ahí en donde estaban las ratas, en donde estaban las cucarachas. Ahí estábamos nosotros con grilletes en nuestras manos y pies. Así es, Señor, amén. Pero la Biblia dice que la trompeta sonó. Amén. Y los grilletes cayeron, las puertas se abrieron y fuimos liberados. El libro de redención estaba reclamando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gloria a Dios. Nuestro pariente redentor dijo: ellos me pertenecen, Amén. ellos son míos. Satanás, tú tienes que soltarlos. Tú no puedes tenerlos de esclavos. Amén. Yo pagué el precio, déjalos ir. Amén. Ahora, miren, veamos un poquito la figura y sombra en Nehemías para poder comprender lo que viene el próximo domingo. Veamos un poco lo que ocurrió. Judá se había apartado totalmente de la palabra de Dios, entonces Dios levantó al profeta Jeremías para hablarle al pueblo, para convencerlos de que vuelvan a la palabra. Él les dijo: por vuestros pecados serán llevados en esclavitud, vuestros hijos serán esclavos en tierra extraña. Obviamente el pueblo se negó a escuchar a Jeremías. Ellos se creían especiales, ellos decían: nosotros somos hijos de la promesa, nosotros tenemos por padre a Abraham, nuestro profeta es Moisés, Josué es el gran conquistador, nosotros tenemos al rey David. Ellos decían: a Jehová tenemos por Dios, pero en verdad ellos no servían a Dios. Ellos se habían olvidado de su palabra. Y como dice la palabra de Dios, los reyes de Judá habían puesto por profetas y
y por líderes espirituales a hombres corruptos. Entonces Jeremías profetizó así dice el Señor: el pueblo de Judá estará esclavo en Babilonia por 70 años. Serán 70 años de esclavitud. Y una vez que se cumplan esos 70 años, ponga atención, 70 años habla de 7 edades de la iglesia. Amén. Entonces, recién volverán a la tierra prometida. O sea, después de 7 edades de la iglesia, recién nosotros volvemos a la tierra prometida. Y Daniel, como yo les dije anteriormente, él había sido llevado esclavo a los 17 años, ¿ve? Daniel, un profeta de Dios, que cuando usted lee el libro de Daniel, se da cuenta que él profetizó sobre el tiempo del fin. Así es. Y Daniel, dice la Biblia que él estando leyendo las profecías de Jeremías, Daniel dijo, solo nos quedan 2 años para la liberación del pueblo. Daniel entonces dijo, es la hora ya, es el tiempo de que nosotros tenemos que entrar en oración, tenemos que entrar en ayuno, porque el tiempo de salir libres es ahora. Entonces cuando Daniel empezó, hermanos, a orar, empezó a hablar de que la liberación estaba en camino, creyentes que estaban cercanos a Daniel fueron despertados por la predicación de Daniel. Entonces, Esdras recibió inspiración. Zorobabel recibió inspiración. Él también fue inspirado a salir de Babilonia. Nehemías fue inspirado a salir también. Son 3 expediciones que salen de Babilonia, salen de la esclavitud. Ellos, los 2 primeros, Zorobabel y Esdras, ellos eran reformadores de la iglesia. Estos 2 primeros, Esdras y Zorobabel, ellos fueron inspirados por Dios para salir fuera, así como salió fuera también Martín Lutero y Juan Wesley, ¿se da cuenta? 2 reformadores también. Se da cuenta, mire lo que dice la Biblia. Yo los estoy llevando para que usted pueda captar de lo que ocurrió allá, también ocurre acá, Mire lo que dice la Biblia. En Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Mire, ponga atención porque aquí ocurre algo muy especial. En el primer año del rey Ciro, rey de Persia, ahora ponga atención, ya Babilonia había sido diezmada por el rey de Persia. Y el que estaba gobernando el mundo antiguo ahora era el rey Ciro. Amén. Y entonces, miren lo que dice la Biblia. En el primer año de Ciro, del rey de Persia, para que se cumpliese, mire, la palabra de Jehová por boca de Jeremías, mire, ponga atención, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Había una profecía que se iba a levantar un rey llamado Ciro y que este rey dejaría libre a su pueblo. Y más encima el rey Ciro, que derrotaría al rey de Babilonia, más encima ese rey Ciro pondría los materiales para la reconstrucción de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Entonces dice, quien haya entre vosotros de su pueblo sea con el Dios y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén.
Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora mire, ponga atención, miren lo que dice aquí. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, o sea, los líderes, y de Benjamín y de los sacerdotes levitas, todos aquellos, miren, ponga atención, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Se dio cuenta? Amén. Hubo un despertar, hubo un mover de Dios. Había una profecía y entonces Dios dijo, es hora de cumplir la profecía. Amén. Ellos estaban esclavos, pero la profecía tenía que cumplirse Así es. ¿Para qué tenía que cumplirse? Porque dice la palabra de Dios, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. La Biblia dice que cuando un profeta habla, y si Dios cumple, ese es un verdadero profeta. Y Dios estaba respaldando la palabra profética de Jeremías. Amén. Sí, Señor. Ahora, vea, yo quiero recalcar lo que dice el versículo 5. Dice que Dios despertó las casas paternas de la casa de Judá, a los de Benjamín, a los sacerdotes, sí, los que ministraban, a los levitas, de todos aquellos, miren lo que dice, cuyo espíritu despertó Dios para subir a qué, a edificar la casa de Jehová. Así es. La cual, ahora, ¿quién lo despertó? Dios mismo lo despertó. ¿Para qué lo despertó? Para comenzar la reconstrucción, ¿ves? Todo lo que Babilonia había destruido, entonces para comenzar la reedificación. Entonces, vemos lo que está ocurriendo aquí ahora en este tiempo del fin. Todo lo que Roma destruyó, entonces Dios despierta a ¿quién? Dios despierta a Martín Lutero, Dios despierta a Juan Wesley. ¿Para qué? Para reedificar, ¿eh? Amén. ¿Se da cuenta? Dios tiene todo bajo control, hermano, hermana. Amén. Ahora, mire, veamos lo que dice Esdras. Mire lo que dice Esdras, capítulo 1, versículo 6, dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas. Además, todo lo que se ofreció voluntariamente. Versículo 7 dice, y el rey Ciro, mire con atención, sacó los utensilios de la casa de Jehová, de Nabucodonosor, que había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses, o sea, dése cuenta, Dios le estaba restituyendo todas las cosas que le habían sido quitadas. ¿Qué es lo que había sido quitado en este tiempo del fin? ¿Qué es lo que había sido quitado? La justificación. ¿Se da cuenta? El justo por su fe vivirá. ¿Se da cuenta? La Iglesia Católica eso lo había roto, eso lo había tirado al olvido, pero entonces Dios empezó a restituir, ¿ve? El justo por su fe vivirá. ¿Qué lo restituyó Dios? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Dios empezó a restituir todo lo que Satanás había quitado, todo lo que Satanás había echado al olvido. Dios empieza a restituirlo. ¿A través de quién? A través de Martín Lutero y a través de Juan Wesley. ¿Se dio cuenta? Amén. También, ¿qué es lo que restituyó Dios? Los dones del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces los dones vinieron a la iglesia, vinieron el hablar en lengua, vinieron el don de sabiduría, el don de sanidad, vinieron todos los dones que Dios nos ha ofrecido. Vea cómo todo está siendo restituido. Usted no se preocupe, Dios restituirá todo lo que el diablo nos quitó. Amén. Vea cómo nos ha hecho una nueva criatura. Dios nos ha limpiado, Dios nos ha santificado, Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo. Dios ahora nos ha redimido todo lo que el diablo nos quitó en este tiempo del fin, siendo restituidos en nosotros. Amén.
Entonces, si Dios quiere, el domingo vamos a continuar, hermano, y vamos a ver más detalladamente lo que ocurrió allá con Esdras, con Zorobabel, con Nehemías, y vamos a ver lo que ocurrió en este tiempo del fin con Martín Lutero, con Juan Wesley y con William Branham. Y vamos a ver, hermano, lo que Dios hace con nosotros. Un pueblo, hermano, que va a ir de avivamiento en avivamiento, porque en el tiempo de Nehemías hubo avivamiento en el pueblo, y en este tiempo del fin, avivamiento hay para nosotros, el pueblo de Dios que está siendo vivificado, hermano. Estamos siendo traídos de muerte a vida eterna. ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido restituida en medio de nosotros. Amén. Dios le bendiga, hermano y hermana. Espero que esta palabra les sea útil, porque sabemos que en este tiempo del fin Dios tiene que restaurar todas las cosas. Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor.